si a mí me parece que se muestran como rechazando, o sea, tienen que, la capacidad de rendición de cuentas y de exigir cuentas de los ciudadanos es algo real y es algo que no estamos acostumbrados y creo que probablemente por eso molesta tanto, pero sí es interesante cómo se van haciendo todos este tipo de investigaciones. Y también hay algo que el ministro dice que a mí me resulta curioso porque sí lo he notado en otras, quizá no en estas notas, pero en otras notas sí me ha parecido curioso, que habla sobre las preguntas que hacen los entrevistadores o los periodistas y dice que las personas que hacen estas preguntas hacen un tipo de cuestionamientos que inducen ciertas respuestas. Y aunque yo en lo personal no pude escuchar las preguntas que le hicieron al ministro, sí he visto en otras ocasiones cómo los periodistas sí tienen esa tendencia de, por ejemplo, hubo un asesinato y ¿se siente seguro? ¿Sí o no? Y la señora obviamente acaba de pasar un asesinato enfrente de su casa, no viera que no me siento segura. Entonces sí es curioso cómo hace notar esto, quizá no en el contexto correcto, pero sí lleva un poco de razón en cuanto al tipo de preguntas que los periodistas hacen. Le podemos dar la razón a ese respecto, pero eso sucede aquí en Tangañica, en Estados Unidos, en Inglaterra. O sea, yo he visto las conferencias de prensa en Inglaterra y ahí sí son, o sea, son gruesos los reporteros preguntándole así al primer ministro, a los diputados. O en las conferencias de prensa de la Casa Blanca también los periodistas sí se ponen bastante agresivos, pero... Sí, al final yo creo que es los funcionarios públicos precisamente, o sea, su trabajo, o sea, se debe a los ciudadanos y probablemente los ciudadanos pues no van a tener, no siempre o casi nunca tienen la oportunidad de preguntarles directamente, ¿verdad? Pero precisamente esa es parte de la labor de los medios, de estar cuestionando a los funcionarios públicos sobre aquellos temas que le interesan a la ciudadanía, ¿verdad? Y de que pueden tratar de inducir la respuesta, pues muy probablemente lo pueden hacer y de seguro lo van a hacer, y repito, así se hace en muchas otras partes, pero al final depende de lo que el funcionario vaya a responder. Sí, aprender a lidiar con eso. Yo me imagino que el ministro de Gobernación ha de estar casi que aturdido por tantas entrevistas, pero es que desde su nombramiento, desde cuando cambió la administración de la Policía Nacional Civil, cuando removió a la cúpula administrativa, pues han sido muchas cosas que la ciudadanía se ha sentido un poco incómoda con los cambios que ha realizado y pues un poco de eso me imagino que irán los cuestionamientos que han hecho los periodistas, pero además de eso, a mí me parece curioso como el tipo de cambio que se ha hecho a partir con el cambio de ministro de Gobernación. Es decir, antes el Ministerio de Gobernación tenía una orientación más hacia apoyar la labor y trabajo que ha venido realizando el Ministerio Público y la CICIG, y pues ahora vemos cómo el ministro de Gobernación mandó a remover las patrullas de CICIG, etcétera, etcétera, y se ha mostrado un poco más involucrado hacia tomar medidas en contra las pandillas o maras. De hecho, todavía creo que no ha habido alguna respuesta oficial con relación a la solicitud que hizo el ministro de Gobernación la semana pasada a la CICIG, de decir, mire, desde nuestra perspectiva lo de las pandillas sí entra dentro del marco de la CICIG, así que le pedimos su apoyo para que nos apoyen en el combate de las pandillas, ¿verdad? Hasta la fecha entiendo que no ha habido todavía una respuesta oficial, pero me parece interesante esa solicitud, ¿verdad? Yo no sé si será porque realmente necesitamos tomar medidas un poco más duras en contra de estos grupos, pero pareciera también un intento de desviar un poco la atención hacia lo que estamos todos orientados a, que es la lucha en contra de la corrupción y las pandillas, que ha sido un tema que se ha venido trabajando desde hace muchísimo tiempo ya.
Y que por cierto, ya ahorita cuando llegamos a las notas internacionales, es interesante cómo en el caso este del terrorista del supermercado de Francia de la semana pasada, del viernes, resulta que ya hay reportes que salieron el fin de semana con relación a que era en España ya tenía antecedentes y había estado vigilado y todo por la policía, pero no como terrorista, sino por narcotráfico. Y es interesante cómo uno de los temas que le han hecho mucho énfasis en el tema de seguridad nacional en Estados Unidos tiene que ver precisamente con esa posibilidad de vínculos entre el narcotráfico y el crimen organizado y el terrorismo. Y esto de lo que sucedió el viernes en Francia, pues pone en la palestra precisamente este tema, ¿verdad? Pero veremos más. Sí, veremos más adelante qué pasa, pero creo que sí ya empieza a haber esa vinculación entre el crimen organizado y el terrorismo, como se ve en este caso en España. Y luego, pues algunas otras notas del día. Hoy está llevándose a cabo una audiencia de extinción de dominio por el caso de ¿se recuerdan la casa aquella famosa del puerto de Otto Pérez Molina en Tacisco? Pues ahorita están en el caso de extinción de dominio de esta casa en el puerto. Bueno, no es realmente en el puerto, en la costa, no, porque uno entiende el puerto así como ahí en Escuintla, pero esto es en Santa Rosa, o sea, siempre en la playa, pero más siempre en el calor, más hacia Santa Rosa. Y este es uno de los esta casa está valorada, entiendo, en algo así como $1 millón, y pues está ahorita está justo en el juicio de extinción de dominio. Otra de las cosas que va a haber, hay que ponerle mucha atención en estos días, es que supuestamente entre mañana y pasado tiene que, o sea, por eso te decía yo que a pesar de que andemos de vacaciones hay que estar siempre al pendientes. Entiendo que creo que el miércoles vence el plazo que le dio la Corte de Constitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia para el caso del antejuicio en contra de Jimmy Morales por el caso del hogar inseguro. Sí, de hecho hay que se está pidiendo que se vaya pues dando evidencia sobre los avances que han ocurrido en este hogar seguro de que se llamaba Virgen de la Asunción, que ustedes recordarán que fue una tragedia verdaderamente hace poco más de un año. Este caso, y pues ya se van a dar las notas preliminares y se le remueve el antejuicio a Jimmy Morales o no. En este caso lo que le pidió la Corte de Constitucionalidad es que argumente bien fundamental el rechazo de por qué que fundamente bien por qué no le dio trámite a este proceso de antejuicio, que esto está como aquí todo está interconectado, ¿verdad? Que esto está interconectado también con el intento que están haciendo en el Congreso de cambiar la ley de antejuicio para que la Corte Suprema de Justicia no haga ese primer filtro de los procesos de antejuicio. En este caso, el proceso de antejuicio lo tiene que ver, por ser del presidente, lo tiene que decidir el Congreso. El Congreso, sí. Sin embargo, antes de pasar al Congreso, pasa por el tamiz de la Corte Suprema de Justicia, y ahí fue, en este caso particular, la Corte Suprema de Justicia que dijo que realmente no ameritaba el que siquiera se discutiera el tema de quitarle el antejuicio a Jimmy Morales en ese caso particular, y por eso fue que lo desestimó y ni siquiera lo mandó al Congreso. La acción de la Corte de Constitucionalidad ahorita básicamente lo que dice es, mire, si eso es su decisión está bueno, pero fundamentela bien. Eso es básicamente, y eso es lo que tiene un plazo la Corte de Constitucionalidad hasta el miércoles para presentar esa fundamentación o hacer otra elección, otra votación. Pero en principio ahorita es básicamente que tienen que fundamentar esta decisión que tomaron antes. Correcto, Jorge, y también importante mencionar que estas exigencias parten de un grupo de familiares de las víctimas que estuvieron en ese evento catastrófico de Hogar Seguro,
que han estado intentando esclarecer los hechos, porque hasta la fecha no tenemos ni culpables, ni evidencia de qué fue lo que pasó, ni cuáles eran los tratos que habían para las niñas, más que notas periodísticas que se han realizado respecto al tema, pero más allá de castigar a las personas culpables, pues no se ha hecho, y me imagino que debe ser un sentimiento de frustración para los familiares especialmente. Como en la mayoría de casos, lamentablemente aquí en Guatemala, donde la mayor parte de investigaciones y juicios pues llevan mucho tiempo. Y bueno, y luego a nivel internacional, ¿qué notas han habido hoy importantes? Pues hoy el gobierno de Estados Unidos expulsó a 60 diplomáticos rusos. Esto como represalia por el envenenamiento de un exespía ruso en Inglaterra. En el gobierno de Inglaterra desde la semana pasada semana antepasada, perdón, expulsó a varios diplomáticos rusos. Sin embargo, hoy un grupo de países donde el principal es Estados Unidos, pero no solo fue Estados Unidos, sino también varios otros países, entre ellos varios países de la Unión Europea, Ucrania, Canadá, Albania y Noruega, y yo creo que buena parte de los países de la Unión Europea hoy decidieron expulsar entre todos más de 100 diplomáticos rusos. De hecho, esto se considera como la acción así en conjunta en contra de diplomáticos rusos más grande de la historia. O sea, ni siquiera durante la Guerra Fría se dio una expulsión de diplomáticos rusos de este calibre. Repito, son 23 países y más de 100 diplomáticos los que fueron expulsados hoy. Esto en solidaridad con el gobierno de Inglaterra, de parte de estos países, de los gobiernos de estos países, en solidaridad con el gobierno de Inglaterra por este uso de gas nervioso en territorio del Reino Unido para tratar de asesinar a este ex espía ruso, y que también al final, al final se envenenaron él y su hija, o fueron envenenados él y su hija. Afortunadamente no murieron, pero sí están en estado crítico, así ya tienen como un par de meses estar en estado crítico, hospitalizados. Sí, correcto. Y Jorge, a mí me parece bastante curioso cómo, pues, el tiempo, ¿verdad? Cómo sucede. Casi que parece una línea cronológica bastante específica, porque hace algunos días, no sé si ustedes recordarán, que se estaba acusando a Donald Trump de tener ciertos vínculos con el gobierno ruso, porque llamó a Putin para felicitarlo por la nueva victoria sorpresiva de las elecciones, ¿verdad? Espero que tu sorpresiva sea entre comillas. Por supuesto, es como los memes, ¿verdad? Ay, volví a ganar, porque sí, definitivamente pues era algo que ya se esperaba, pero pues Donald Trump llamó a Putin para felicitarlo porque había ganado las elecciones, y entonces ya los medios de comunicación habían dicho que probablemente Donald Trump tenía ciertas alianzas con el gobierno ruso y que ellos habían impulsado su victoria y que habían estado amañadas las elecciones, sobre todo por el caso de filtración de información de la red social Facebook, que no sé si se enteraron nuestros oyentes de que una filtración de información de los usuarios de Facebook en Estados Unidos, y que aparentemente la información llegó a una empresa de publicidad rusa. Más o menos eso fue lo que pasó, y entonces pues ya habían teorías de conspiración de que los rusos habían colocado a Donald Trump en el poder, y pues ahora podemos ver con una medida tan dura como esta que probablemente pues eran habladurías, ¿verdad? Sí, hay dimes y diretes, y la verdad es de que uno generalmente solo se entera de un pequeño porcentaje de lo que realmente sucede en esos círculos, en particular en los círculos de la inteligencia, porque la mayor parte de funcionarios estos trabajan en la inteligencia rusa. Y por supuesto que el gobierno ruso no tardó mucho en hacer su enérgica protesta, y ya incluso ahí entiendo que hay entiendo que lo quieren llevar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en esas andan ahorita, pero pues esto es parte de esas creo yo que una consecuencia de decisiones que ha tomado Vladimir Putin,
y que en otros momentos se ha logrado salir con la suya, pero en este caso pues ya probablemente ya no se la van a dejar pasar. Recordemos de que no es el primer caso de un ex espía ruso asesinado en Inglaterra, ¿no? Ya este de hecho ya es creo que ya va por el tercer caso en este intento de asesinato, porque no lo lograron. No lo lograron. No lo lograron, pero sí ya hubo otros casos donde mataron incluso con isótopos radioactivos, mataron a un opositor de Putin. O sea, sí, probablemente ya se lo habían dejado pasar, pero ahora ya no. Y esto en medio de toda realmente es, ¿qué? Creo que es un escenario internacional muy complicado el que hay ahorita a nivel mundial, ¿verdad? En particular con las ahora tres potencias, Estados Unidos, China y Rusia, donde básicamente los tres están peleando su espacio, ¿verdad? Y eso incluso se junta con otra noticia de hoy, que resulta que hoy en un trencito así, sin mayores... sin mayores indicaciones, pero resulta que en un tren llegó hoy Kim Jong-un a Beijing. Hoy en la mañana llegó Kim Jong-un a Beijing, en teoría pues para una reunión con los líderes del Partido Comunista de China. Esta es la primera vez que Kim Jong-un sale en una visita así, fuera de Corea del Norte desde que tomó posesión hace ya varios años, desde el 2011, que fue que tomó posesión. Y aparentemente pues tomó por sorpresa a mucha gente porque no había sido anunciado ni se había informado al respecto. Esto en medio de las presiones que han habido en contra del gobierno de Kim Jong-un de Corea del Norte, y que a raíz de en este año pues aparentemente pues todas las represalias que ha habido contra el gobierno de Corea del Norte, incluyendo de parte de China, que se vio obligado a hacerlo, hago la salvedad, pues ya empezaron a hacer su efecto al grado de que pues ya este año ya sacó su bandera blanca, ¿verdad? Bueno, juntámonos pues. Sí, no, y a mí me parece que también tiene que ver un poco con pues cómo se ha ido manejando la situación política de Estados Unidos, porque pues en ocasiones repetidas se ha pronunciado en contra no solo de los rusos, sino también de China, y recuerda un ambiente bastante similar al de la Guerra Fría. Nikki Haley también lo ha expresado, que ella es la embajadora de Estados Unidos en la ONU. Ella ha expresado en repetidas ocasiones cómo la política de Estados Unidos ahora está orientada un poco más a eliminar esos vínculos con países que no van de acuerdo a los valores democráticos y demás situaciones. Incluso el presidente Donald Trump pues había iniciado una especie de guerra de comercio, guerra comercial con China, precisamente por esos intercambios comerciales que existían entre estos dos dentro de estos dos países. Y pues el presidente Xi Jinping, que es el presidente de China, que dicho sea de paso es un presidente de carácter vitalicio ahora. Dictador, ese es sí, el dictador, ese es el nuevo Mao. Sí, cabal, pero sí, porque solo Mao había tenido esa dicha de ser presidente vitalicio. Es presidente, pero es el nuevo dictador, ¿no? Sí, el total. Nuevo dictador, es el nuevo Mao. Sí, pues me imagino que no le quedará de otra que establecer relaciones comerciales con un país como Corea del Norte. Sí, y pues esto también hay que ponerlo en el contexto de cómo en el último mes y pico más o menos, justo fue a partir de los Juegos Olímpicos, de un poco antes de los Juegos Olímpicos, que ya empezaron a hacer un poco más, a tratar de bajar un poco los ánimos ahí con Corea del Sur. Y luego de eso incluso fue anunciada esta reunión que van a tener con Donald Trump en unas semanas,
Y ahora esto, ¿verdad? O sea, yo sí creo que al final básicamente está Kim Jong-un, pues ya básicamente está cediendo ante la presión y bueno, está bueno, pues dejo mi programa nuclear, pero démonos la mano y sigamos con el comercio y sigamos como que si nada hubiera pasado. Esto entiendo porque es parte al final, como se puede leer parte de lo que está sucediendo. Y luego una de las notas también que ha estado circulando el fin de semana es esta que mencionaba yo hace un rato con relación a que el terrorista marroquí que secuestró a personas ahí en un supermercado en Francia el viernes, Redouane Lakim se llamaba, y que al final pues lo mataron ahí, aunque sí murieron 4 personas en este secuestro que hizo en un supermercado en una ciudad de Treves, se llama, en Francia. Resulta que en España ya había estado vinculado no a células terroristas, sino al narcotráfico. De hecho, según unas declaraciones ahí de un funcionario español, dice: a su juicio lo ocurrido en el sur de Francia es un ejemplo de que las conexiones entre el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo están íntimamente relacionados. Yo no sé qué tan íntimamente estén relacionados, pero que de seguro pueden haber vínculos y que hay muchas posibilidades de que gente que ha estado vinculada al crimen organizado participe en ataques terroristas y viceversa, de seguro lo puede suceder. Incluso esa es una de las preocupaciones grandes de los gringos con relación a por qué es que le están poniendo tanto énfasis ahora, particularmente al tema del Triángulo Norte aquí y todo, porque al final somos su frontera y por aquí pueden pasar, de seguro pasa mucho la gran mayoría de las drogas y el narcotráfico que va hacia Estados Unidos pasa por aquí, por la región, y una de las preocupaciones de ellos es de que dentro de eso puedan empezar a ir no solo drogas, sino terroristas. Sí, Jorge, y yo no sé qué tan homólogos podríamos hacer estos 3 diferentes tipos de crimen, porque narcotráfico, crimen organizado y terrorismo, pues si se van evaluando uno a uno cuáles son las características principales de estos tipos de crímenes perpetuados en comunidad, digámoslo así, pues ya son bastante diferentes, aunque tienen elementos en común que no necesariamente se repiten. Entonces, yo no sé qué tanto podríamos homologarlos de la manera en la que decían que estaban íntimamente relacionados, ¿verdad? Y sobre todo con lo que tú mencionabas sobre la preocupación de Estados Unidos en el Triángulo Norte y la característica que se le quiere dar a las maras, que ya no se les va a tratar como maras, que son una estructura de organización criminal completamente diferente a la de un terrorista. Es decir, hay que evaluarlos y tratarlos como lo son diferentes. Y yo no sé qué tanto podríamos, yo realmente no aplaudo esa decisión de homologar los términos y bueno, en una de nuestras clases en la universidad estábamos discutiendo que probablemente por eso puede ser que vemos tantos ataques de maras ahora con la muerte de los taxistas que vimos la semana pasada, etcétera, etcétera. Pues vemos cómo hay un comportamiento criminal que probablemente puede ser desatado a partir de que se le está tratando de una manera como no es. Entonces, pues primero para atacar algo, a mí me parece que lo más importante es denominarlo como es. Y a mí me parece que una mara es una mara, un grupo de crimen organizado es un grupo de crimen organizado, un terrorista es un terrorista, etcétera, etcétera. Entonces, pues habrá que evaluar y ver cómo va desenvolviéndose esta situación. Sí, al final realmente tiene, yo más creo que más que en la organización o la forma de organización, hay que tratarlos de acuerdo a los crímenes que cometen, ¿no? Y obviamente pues no es lo mismo el trasiego de drogas que poner una bomba en un parque, por ejemplo, un centro comercial. pero si, o pedir extorsiones es completamente diferente todo. Pero si un pandillero
pone una bomba en un centro comercial, o sea, yo sí catalogaría eso como un acto terrorista, indistintamente de que sea un pandillero. Que es, por ejemplo, lo que me llama a veces hasta a mí me da risa el que digan, por ejemplo, la semana pasada estuvieron atrapando a una banda de extorsionistas, pero hasta les pusieron el caso, lo nombraron algo así como los impostores o algo así como decir, estos son extorsionistas, pero realmente son lo que están copiando a los extorsionistas, pero no están organizados como extorsionistas, estarán copiando a quien sea, pero al final son extorsionistas, aunque no sea una pandilla de maras, ¿no? Jorge, pero es que bajo esa ¿verdad? Premisa, por ejemplo, podemos analizar un caso como el de Pablo Escobar con las supuestas bombas que colocó en Bogotá, me parece que era. Entonces, bueno, como colocó esas bombas, ya no era un narcotraficante, sino era un terrorista. O era los dos, o cómo pues se maneja. Yo considero que era los dos. Era un narcotraficante, pero estaba cometiendo actos terroristas. O sea, poner una bomba en un lugar público, para mí es un acto terrorista, indistintamente de que lo haga un guerrillero, que lo haga un narcotraficante, que lo haga un pandillero, o que lo haga un loco que él solito se lo fue a poner, ¿no? Pero no homologas los términos, pues eso es lo que voy. Pero es que entonces, por eso es que yo te digo que creo yo que se debe de catalogar los crímenes por los crímenes per se. Sí, total. No por quién los comete, en el sentido, o sea, puede ser un loco así como el Luna Bomber, puede ser un narcotraficante como Pablo Escobar, puede ser un pandillero, pero al final el delito es que pusieron una bomba en un lugar público donde iba a morir un montón de gente inocente, que no tenía nada que ver con su giro de negocios. No, yo comparto eso, pero lo que yo digo es, bueno, si son narcotraficantes y además son terroristas, pero no son lo mismo. Eso es lo que yo voy, o sea, no es narcotraficantes igual terroristas, sino es eso sí, o sea, dos, o sea, son categorías separadas, pues. Pero nuevamente depende de los crímenes que cometen, ¿verdad? Sí. O sea, por eso yo más tiendo a que la clasificación se debería hacer por los crímenes que cometen y no por cómo están organizados. Ahora, en todo caso, el cómo están organizados, pues sirve también como una forma de clasificación, pero al final, en última instancia, lo que el sistema penal persigue es los crímenes o los delitos que cometen, ¿verdad? No cómo están organizados, aunque hay un delito también de la organización criminal, pero al final el punto es se les debe perseguir por los delitos que cometen indistintamente de cómo se los quiera clasificar. Bueno, eso sería una buena discusión para un sociólogo también quizá, o un criminólogo que sí, quizá podrá tener más información sobre estos temas. Sí, y otra par de noticias antes de que terminemos este segmento de notas del día. Hoy la Federal Trade Commission, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, anunció que ya está haciendo una investigación formal en el caso de de Facebook y el escándalo de Cambridge Analytica, que es la empresa esta de Inglaterra que utilizó esta información de Facebook, de 50 millones de usuarios de Facebook. Esto, o sea, desde el viernes realmente se está rumorando de que la FTC, la Federal Trade Commission de Estados Unidos, iba a hacer una investigación, pero hoy ya ellos mismos lo confirmaron de que sí, ya abrieron una investigación, y esto pues se podría convertir en un caso muy serio para el futuro de Facebook, creería yo, luego de esta investigación, y que no es solo esta investigación, ¿verdad? Porque también tanto en el Senado de Estados Unidos como en el Parlamento inglés ya citaron a Mark Zuckerberg para que vaya a dar explicaciones con relación a este caso. De hecho, ayer, durante el fin de semana, Facebook publicó anuncios así en los principales diarios del mundo. Publicó anuncios así de página completa, excusándose con los usuarios de Facebook con relación a este suceso, y que van a hacer todas las investigaciones del caso para tratar de evitar de que esto vuelva a suceder y averiguar qué fue lo que realmente sucedió, ¿verdad? Pero de seguro no se va a quitar de encima esta investigación de la FTC. Sí, de hecho, Mark Zuckerberg ha estado dando varias entrevistas en diferentes
diferentes medios de comunicación y principalmente lo que dice es que lamenta yo creo que es una falta de preocupación por el tipo de cosas que hacen las aplicaciones que tienen acceso a la información de los usuarios en Facebook, porque lo que él expresaba es nosotros le cedemos ciertos accesos a las aplicaciones y pues no nos involucramos mucho, pero que a partir de ahora van a realizar auditorías completas sobre el tipo de procedimientos que hacen cada una de las aplicaciones y si en dado caso existe una actividad sospechosa, pues ya se le va a dar más seguimiento y que va a proteger más la identidad de los usuarios, y a mí me parece que es muy importante, sobre todo ahora en la era digital que las personas en Facebook publican todo, ¿verdad? Sí, y para usted que ande, aunque ande ya de vacaciones, pero de una vez le comento que mañana en Todo Pulmón vamos a estar conversando con un experto en temas de seguridad informática, precisamente sobre este escándalo ahora de Facebook y las implicaciones que puede tener en general para Facebook y para uno en lo particular, y adicionalmente si uno puede hacer algo o no al respecto. Yo sostengo que realmente uno tiene que buscar un balance entre la facilidad de uso y la privacidad de la información, ¿verdad? Porque mientras más fácil de utilizar se vuelve un sistema y más te puede ayudar en muchas más cosas, necesariamente tiene que tener más información tuya, porque si no, ¿cómo es que va a tomar esas decisiones, ¿verdad? Pero entonces uno tiene que encontrar cuál es el balance, hasta dónde quiere uno hacer ese balance entre la comodidad del uso de los sistemas versus la privacidad, el nivel de privacidad que uno quiere tenerlo, ¿no? Sí, es que hasta hace poco yo platicaba con algunos compañeros sobre cómo existen aplicaciones en el celular que yo no sé si han visto que ahora las tarjetas de crédito solo se pasan como que encima del POS, ¿verdad? Y ahí ya se realiza el cobro. Entonces ahora hay unas aplicaciones en el teléfono que usted activa su Bluetooth, conecta su tarjeta a su celular y la tarjeta, usted solo pasa el celular. Entonces, pues cada vez más, como usted dice, ¿verdad? Que es más fácil de usar el teléfono, tiene más acceso, uno puede llevar casi que el teléfono y ahí tiene todo, la tarjeta de crédito, las contraseñas, su Facebook, su correo, el WhatsApp, todo lo que tiene ahí, todo el acceso que usted podrá tener, pero definitivamente a la hora de la hora, imagínese, se lo roban, ahí está toda su información, casi que le facilita la vida al ladrón también. Sí, al final es, repito, un balance el que uno tiene que encontrar entre la versatilidad y la conveniencia de que le dan a uno en su vida todos estos sistemas versus la privacidad que uno quisiera tener, ¿verdad? Y solo una última noticia con relación a que ya otra instancia penal en Brasil ya le rechazó los recursos de Lula y eso implica que está cada vez más cerca de ir a pasar a la cárcel. Lula, entiendo que la condena es algo así como 12 años, la que tiene, sí, 12 años de cárcel y precisamente por otro caso de corrupción. Y él ha estado, pues obviamente metiendo todos los recursos y amparos posibles, pero ya se los han ido rechazando. Entiendo que ahorita ya solo le falta un último. Sí, tiene hasta el 4 de abril para presentar sus últimos recursos y después ya a la cárcel. Así es. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a Pulmón. Quiero vivir en una sociedad de personas responsables y libres y que busquen su propia felicidad. Su propia felicidad. Libertópolis. Sabemos lo que hiciste el diciembre pasado. ¿Te sirvo otro tamalito, mijo? Son un par de chelas, hombre. Pasemos por unas hamburguesas. ¡Sale pizza! Necesitas reponerte. Recupérate con GNC. Entérate de nuestras actividades y ofertas y visita nuestras tiendas. GNC, todo en vitaminas. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Somos los que viven con ganas, sin miedo, frescos, descomplicados. Somos Gallo 502, viviendo el presente con ganas de hacer la diferencia.
intensos, así, decididos. Vamos por lo que queremos. Somos Cerveza Gallo 502. Probar lo que nadie ha probado. Hacer lo que nadie ha hecho. Decir lo que nadie ha dicho. Nueva cerveza Gallo 502. Experiencia de sabor. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327. 4563-9327. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. La radio es el medio más eficiente para posicionar tu marca en la mente del consumidor. La radio me llega. Libertopolis.com. Este espacio de serenidad en radio es patrocinado por Compu 911. Compu 911. Búscanos. Verás qué simple es la vida. Todo a pulmón. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. En esta tarde estamos conversando con Dafne Posadas y solo quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas que ahora Intelaf acaba de publicar su nuevo sitio, su nueva página, siempre en la misma dirección, en intelaf.com, pero que ahora ya es responsive y está optimizada para poder verse en tablets y celulares. Realmente está muy bueno el sitio nuevo de Intelaf y siempre mantienen eso que a mí me parece genial que tienen, que es que mantienen sus inventarios en línea, en el sentido de que uno puede encontrar el producto que uno anda buscando y resulta que ahí mismo le dice en qué tienda hay y en qué tienda no hay, así uno no pierde tiempo y puede ir de una vez a la tienda donde está. O todavía mejor, si usted está en las zonas 9, 10, y 14 y 15, puede pedirlos de una vez que se lo lleven a domicilio en su nuevo servicio de Intelaf to Go. Así que lo invito a que vaya al sitio y vea la nueva versión del sitio de Intelaf en intelaf.com, en donde lo rodean de tecnología. Y en este segmento pues vamos a conversar acerca de la opinión invitada, y en este caso pues es Marta Yolanda Díaz Durán, que a pesar de que anda de viaje pues nos dejó aquí su artículo, y como los lunes es que es publicado su artículo y vamos a comentar este artículo y le voy a pedir a Dafne si nos puede hacer el favor de leer la columna de Marta Yolanda. Sí, este artículo lo publicó Marta Yolanda en el diario Siglo XXI, para los que quieran leerla después de escucharme a mí. Bueno, el desborde del poder. Con tanta legislación en la era de la supuesta lucha contra la corrupción, ¿cuánto tiempo podremos aguantar hasta el desborde del poder? Porque, a menos que logremos parar la legislorrea de la cual adolece el Congreso y se comience a deslegislar, la situación no va a mejorar. Por el contrario, solo puede empeorar. Bien lo explicó Andrew Hamilton en 1735 en El juicio de John Peter Zenger. El poder se puede comparar con un gran río. Si bien se mantiene dentro de sus límites, puede ser hermoso y útil, pero cuando se desborda es demasiado impetuoso para frenar. Aguanta todo lo que está delante de él y trae destrucción y desolación donde sea que venga. Un aterrador símil. Más en países como el nuestro, en el cual el poder atrae a los peores representantes de nuestra sociedad. ¿Se ha preguntado qué pasa cuando los resentidos y los envidiosos llegan al ejercicio del poder? ¿O lo ejercen de hecho desde la abstracta sociedad civil por medio de grupos de presión políticamente correctos? ¿Qué sucede con las condiciones de vida del resto, descontado de estos a los amigos y familiares de los gobernantes?
¿Cómo afecta al ciudadano sin influencias, con miedo a expresarse, apático ante una situación que en el menos peor de los escenarios se estanca? ¿Qué le sucede a las personas que arriesgan, que invierten, que intentan crear riqueza? ¿Cómo acaban aquellos que son exitosos gracias a su propio esfuerzo mental y físico? ¿Quiénes terminan manteniendo a los que ostentan el poder y a su círculo cercano? Para evitar el desborde del poder y la destrucción que éste trae consigo, debemos regresarlo a su curso limitado. Para alcanzar tal meta, es necesario entender que el objetivo de la ley no es privilegiar a grupos específicos, como la familia, mujeres, indígenas o homosexuales. El objetivo de la ley es velar porque se le reconozca a cada persona lo que le corresponde, lo que asegura la convivencia pacífica y respetuosa dentro de una sociedad. Para eso, más que legislación o mandato específico para beneficiar a unos a costa de otros, la ley debe ser igual para todos, sin distinción de sexos, etnias, preferencias, etc. Hamilton recomienda que, si entonces esta es la naturaleza del poder, hagamos al menos nuestro deber, y como los sabios que valoran la libertad, empleemos nuestro máximo cuidado para apoyar la libertad, el único baluarte contra el poder sin ley, que en todas las edades ha sacrificado su salvaje lujuria e ilimitada ambición, la sangre de los mejores hombres que jamás hayan existido. ¿Qué estamos haciendo para salvaguardar nuestra libertad y nuestros derechos individuales del desborde del poder? Esta es la columna de Marta Yolanda publicada hoy en Diario Siglo XXI, que lo encuentran en su sitio también, ahí en martayolanda.com. Ahí en nuestra transmisión en Facebook encuentran también el link el vínculo al artículo para por si lo quieren leer más detalladamente. Pero al final creo, Dafne, que lo que plantea Marta Yolanda es precisamente algo de lo que estábamos hablando con relación a ese poder que tienen los funcionarios públicos y cómo al final la batalla de los tiempos tiene que ver precisamente con cómo hacemos para limitar efectivamente el poder de los funcionarios públicos para que no pasen sobre los derechos individuales de las personas, ¿no? Sí, Jorge, y es precisamente esas dos preguntas que yo planteaba en el primer segmento que a mí me parece que son sumamente importantes. La primera es ¿cuánto poder tienen las personas que gobiernan y quiénes son las personas que tienen capacidad de gobernar? Si bien todos tenemos un derecho universal de elegir y ser electos, pues habrá que ver realmente si las personas que nos han estado disque representando, ¿verdad?, han sido las personas con más capacidad de hacerlo y si realmente lo hacen. Sí, y al final el punto es precisamente que entendamos que mientras más poder tienen los funcionarios públicos, pues más posibilidades van a tener de, más fuertes van a ser los incentivos para la corrupción. Así que lo que tenemos que buscar es cómo hacemos para que las reglas vayan limitando esos incentivos, vayan reduciendo los incentivos de tal suerte que aunque lleguen al gobierno los peores representantes, como lo dice Marta Yolanda ahí en su artículo, aunque lleguen los peores representantes, pero pues igual no puedan hacer todo lo que quisieran poder hacerlo, ¿no? Jorge, a mí me parece bien curioso la primera parte del artículo que Marta Yolanda escribe respecto a la legislación. Ella plantea cómo pues cada vez más se escriben más leyes, pero algo que nosotros tenemos que entender es que las leyes no tienen que ser específicas, es decir, hay una ley que dice que no puede dejar parqueado su caballo ahí en el Palacio en el Palacio de la Zona 1, pero de verdad es absurdo, ¿verdad? Las leyes tienen que ser abstractas y de aplicación universal, pero nuestras leyes, lamentablemente, nuestro código de leyes es sumamente específico, en ocasiones contradictorio, y parece que las personas tienen esa tendencia a deberían hacer una ley para que las personas no se vayan en contra de la vía o hagan una ley para tal y tal cosa. Entonces también es algo que parte de la sociedad, de esa exigencia de leyes y leyes y leyes y más leyes. Sí, y ahí dijiste algo clave que es la exigencia de la sociedad. O sea, muchas veces son las mismas personas los que
los que piden, ¿verdad? Que sean, pero es que, como decías tú, pero una ley que prohíba tal y tal cosa. Y luego caemos en absurdos, lamentablemente, por este sistema en el que vivimos tan positivista, en donde resulta que se tiene que legislar hasta el último pedacito, ¿verdad? Y en el sentido de, por ejemplo, en lugar de que sea un delito robar, resulta que si en el Código Penal no dice que es delito robar celulares, entonces, aunque ya sea delito robar, como no dice que es delito robar celulares, entonces si alguien se roba un celular no se le puede acusar del delito de robo, ¿verdad? Sino que entonces hay que hacer un delito específico para el robo de celulares y así para cada cosa, ¿verdad? Entonces, sí, o Jorge, hace un par de semanas estaba en discusión esa ley de la tortura, me parece que solo era tortura si había extracción de información. Pero y si me están ahí amarrado y todo, eso ya no es tortura porque como no me querían sacar información, sino solo pedir dinero y ya, ¿verdad? Entonces, pues resulta curioso y en ocasiones hasta un poco frustrante cómo, pues, hagamos más leyes y más leyes y más leyes y más leyes y en ocasiones hasta, pues, se contradicen, ¿verdad? Entonces, pues es también un cambio que no solo tenemos que exigir de las personas que están en el gobierno, sino también es un cambio social, me parece a mí. Así es, sí, hay muchas cosas que hacer. Seguiremos conversando de esto en otro día. Dafne, te quería agradecer ahí porque has estado conmigo. Teníamos muchas otras noticias que platicar, pero ya se nos ha ido el tiempo y todavía tenemos que tratar algunos otros temas, pero te agradezco mucho que hayas estado conmigo y entiendo que vas a estar también conmigo la semana entrante por acá, ¿no? Sí, vamos a venir lunes y miércoles. Entonces por aquí estaremos con ustedes. Recuerden que Marta Yolanda regresa hasta el jueves, va a estar por aquí ya de regreso y mientras tanto, de hecho, por cierto, Marta Yolanda ya empezó a subir ahí fotos de donde anda por allá por Alaska, así por si la quieren seguir ahí en su página, ha subido algunas de las fotos. Pues muchas gracias, Dafne, por haber estado con nosotros. Te deseamos que tengas que aproveches mucho este descanso y nos vemos la semana entrante. Gracias, Jorge, por la invitación y saludos a todas las personas que nos escuchan, ya sea en su camino para el puerto, para su descanso de Semana Santa o a las personas que se quedan descansando aquí en la ciudad. Feliz tarde. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a Pulmón. Libertad es la aplicación de Libertópolis. Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone. Escriba en el buscador la palabra Libertad. Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad. Libertad es la aplicación. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Es la hora 13:16. En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La hora exacta. Libertópolis y Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Presentan Más herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Es importante un poco entender el tema de estandarización hacia quién va dirigido. La estandarización o sistematización para un negocio que está en crecimiento va de cara a la empresa y lo importante es que la empresa logre sus objetivos en base a esto, pero de cara a tu cliente lo que tú siempre tienes que tener es atención a ese cliente, resolución al cliente, satisfacción de lo que el cliente te está diciendo. Rocío Pinto en Más Negocios. Libertópolis y Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Presentaron Más Herramientas. Más Negocios. Lunes a jueves, 19 horas, por libertópolis.com. Siente el crunch en cada mordida con la nueva receta extra crujiente de pollo campero. Inclúyela en tus menús y combos. Llama ya al 1777. Sabor campero.
Este es un producto muy bueno para la salud del consumidor. Llegó Vive Tranquilo, el nuevo plan integral por los 50 años de BI que brinda una cobertura completa para toda tu familia. Incluye salud siempre, alerta médica, tecnodiagnosis con descuento del 40% en todos los exámenes de laboratorio, Club BI y otros. Todo esto por 1,565 quetzales al mes, ahorrando 814 quetzales en la cobertura, más el 40% en todos los exámenes en tecnodiagnosis. Pregunta también por los planes individual y adulto mayor. Solicítalo en todas las agencias BI o llamando al 1717. Banco Industrial. Ayer, hoy y siempre de tu lado. To go, 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 to go. Intelab to go. Llegamos a la puerta de tu oficina o casa con Intelab to go, completamente gratis. Llama al 2328-0000 para hacer tu compra tecnológica. Intelab to go, disponible para zonas 9, 10, 14 y 15. 2328-0000. To go, to go. 2328-0000. En toda Guate, internetea a otro nivel. Tigo presenta la noticia tecnológica. Bueno, y en esta ocasión me encontré una información interesantísima sobre una empresa de reciente creación en Estados Unidos que se llama Bear Flag Robotics. Y ellos lo que están haciendo es desarrollando tecnología para automatizar la producción agrícola. Y en lo primero que están trabajando es en unos equipos para automatizar los tractores, en el sentido de que, así como usted ha visto ahí en la que ahora salen las noticias que están ya desarrollando muchos vehículos sin conductor, es decir, que una computadora o varias computadoras dentro del vehículo controlan el carro y deciden si frena, si acelera, si cruza y cómo cruza y todo. Incluso hasta el grado de que ya se están diseñando algunos vehículos donde ni siquiera existe timón, o sea, ahí sí la computadora hace todo y usted no puede hacer absolutamente nada. Estos están viendo cómo adaptan esa tecnología. Bueno, más bien están trabajando ya en el proceso de adaptar ese tipo de tecnología a los trabajos agrícolas. Y en lo primero que están trabajando, que a mí me pareció genial, es cómo automatizar los tractores. Pero lo que más genial me pareció es de que no es que estén desarrollando un tractor así todo sofisticado y así que sea algo así de Back to the Future o algo así, sino que ellos desarrollaron tecnología con lo cual se le puede instalar esa tecnología a los tractores ya existentes. O sea, incluso las fincas no tienen ni que comprar equipo nuevo, es decir, en cuanto a tractores, sino que los mismos tractores que ya tienen, ellos le pueden adaptar esta tecnología para poder automatizarlo. ¿Y en qué consiste la automatización? Pues básicamente que pueda ir, qué sé yo, si van a arar una tierra, pues entonces solo le indican en la computadora cuál es el terreno que tiene que arar, le enchufan ahí la máquina para arar y ya el tractor se mueve solo en los parámetros que se le indicaron. Igual con eso es un ejemplo, pero hay otras muchas procesos que ya se pueden hacer así con máquinas. Recolectar ciertos productos. Entonces, a la hora con esto lo que se logra es que básicamente que literalmente lo hagan solitos el tractor ahí con su máquina cosechadora atrás y va haciendo todo el trabajo sin la necesidad de tener un operador ahí funcionando. Esto obviamente pues es todavía tecnología que se está desarrollando, pero hacia ahí va el futuro de toda
la producción agrícola. Hacia ahí realmente va el futuro de muchos procesos, pero en este particular tiene que ver con la producción agrícola y a mí me parece muy interesante de que ya se esté desarrollando esta tecnología y todavía más de que se esté haciendo de manera lo suficientemente sofisticada y económica para que no tenga uno que invertir nuevamente en cambiar toda la maquinaria, sino se pueda adaptar a las máquinas que uno ya tenga, y en ese sentido pues me parece genial. Esa es una línea del futuro de la agricultura, porque si vamos a ver, si vamos a ir todavía un poco más adelante, yo sí estoy convencido de que cada vez más, bueno, no cada vez más porque todavía está así apenas empezando el proceso, pero sí se van a dar el proceso de que la mayor parte de productos agrícolas en el futuro no se van a producir en los campos, así que uno conoce habitualmente de agrícolas, sino que se van a producir cerca de las ciudades, es que no adentro de las ciudades, en edificios, así literalmente van a hacer un edificio de 30, 40 pisos, en donde en todos los pisos lo que se está produciendo es productos agrícolas, a través de tecnologías como la hidroponía y ese tipo de cosas que ya se está investigando. Yo sí estoy convencido de que el futuro de la agricultura realmente va a estar allí en la mayor parte de productos. No todo se puede hacer así, pero mientras llegamos a ese futuro, que creo que es todavía un poco más lejano, pues uno de los pasos que se va a dar antes de llegar a ese futuro más lejano es precisamente la automatización de la agricultura, y esto que están haciendo estos de Bear Flag Robotics me parece un paso importante y catalizador de que se puede utilizar no solo en los países desarrollados que tienen grandes inversiones, sino que hacen grandes inversiones en maquinaria y automatización, sino aún en países donde se hace menos inversión como en países como los nuestros. Así que felicito a esta empresa, y hacia ahí va la tecnología, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. En toda Guate internetean todo súper rápido. Tigo presentó la noticia tecnológica. Para cuando necesitas hacer tus pagos en el último momento y todo está cerrado, ¡internetea! O compartir con los tuyos las fotos de tu sobrina favorita. ¡Internetea! En toda Guate, internetea a otro nivel contigo y comparte tus mejores momentos favoritos súper rápido con Internet móvil 4G LTE. Tigo. Escuchas Libertopolis.com. Estás escuchando Libertopolis.com. Ideas con valor. Samboricé mi oficina con los nuevos pisos de Samboro y el rendimiento de mis colaboradores aumentó. Ahora se respira un ambiente más agradable. Samborizar es imprimirle tu estilo y elegancia al lugar de trabajo. Samborízalo con El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Yo lo que quiero es tomar cerveza Gallo. Todo el verano para gozar. Me dice tómame, completa tómame. Mi cerveza Gallo este verano yo te quiero conmigo. Me dice tómame. Compartamos los mejores momentos del verano. Gallo, la mejor cerveza. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Este es un producto muy bueno para la salud del consumidor. Llegó Vive Tranquilo, el nuevo plan integral por los 50 años de BI que te brinda cobertura completa. Incluye Salud Siempre, Alerta Médica, Tecnodiagnosis con descuento del 40% en todos los exámenes de laboratorio, Club BI y otros. Todo esto por 765 quetzales al mes, ahorrando 572 quetzales en la cobertura, más el 40% en todos los exámenes en Tecnodiagnosis. Pregunta también por los planes familiar y adulto mayor. Solicítalo en todas las agencias BI o llamando al 1717. Banco Industrial. Ayer, hoy y siempre de tu lado. Siente el crunch del verano. Regresan los camarones Campero. Pídelos llamando al 1777. Esto es Sabor Campero. Quiero vivir en una sociedad de personas responsables y libres. Una sociedad de personas responsables y libres. Que busquen su propia felicidad. Su felicidad. Su propia felicidad. Su propia felicidad. ¿Sabes quién podría decirme
Libertópolis. Todo a pulmón. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. A partir de este segmento pues me va a estar acompañando Estuardo Rodríguez Aspuruca. Vamos a estar hablando un poco con relación a la situación a nivel global, que realmente está bien complicada. Sin embargo, antes de eso quiero recordarles a todos ustedes que ya si anda en la calle ahorita y anda ya en sus últimas compras, pues aproveche para pasar a la San Martín almorzando todavía en uno de esos deliciosos almuerzos de 2x3 que tienen, o yo en particular les recomiendo a mí lo que más me gusta en eso, particularmente en esos 2x3, es la sopa de tortilla que tienen, y también el sándwich de la nona, pero hay muchas opciones ahí que usted puede escoger. Así que San Martín pues le acompaña también ahora en la Semana Santa, y si va a salir de viaje pues aproveche para llevar también el pan de la San Martín, que ellos tienen también un pan que está congelado ya solo para que usted lo caliente, así que también, si va a salir de viaje, pues de todos modos pase a la San Martín, en donde hacen su día especial. ¿Qué tal, Estuardo? ¿Cómo estás? ¿No los dejan descansar ustedes, los de internacionalistas, no? Para nada. Muy buenas tardes, George, y muy buenas tardes a tu redescuchas. Y qué cruel, porque estás hablando de comida en tiempos de almuerzo y no hemos almorzado. Pero ya vas a poder ir a almorzar a la San Martín aquí a una cuadra cuando salgamos. Qué rico. Y la sopa esa me gusta mucho, por cierto. Sí, la sopa de tortillas deliciosa, la que tienen ahí en la San Martín. Pero fíjate que así es. El mundo no descansa, y las noticias tampoco, y menos en el mundo, sobre todo. No sé ni por dónde empezarte, porque Europa tiene muchas noticias que dar, Latinoamérica no es la excepción, y por supuesto Estados Unidos con la noticia hoy tampoco. O sea que donde quieras empezamos. Bueno, empecemos por algo que a mí me parece incomprensible. Este domingo, o sea, el domingo de Pascua, domingo de Resurrección. Sí. Domingo de Resurrección. Hay elecciones, es la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Costa Rica. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre hacer una elección presidencial el domingo de Resurrección? Te respondo, los ticos. Sí, los ticos tienen elecciones este domingo, muy bien lo has dicho. Y por cierto que son unas elecciones marcadas por un tema de religiosidad. Pero en Costa Rica no celebran así la Semana Santa tanto como aquí en Guatemala, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, probablemente tal vez no hay procesiones y todo, pero de seguro se van a la playa por lo menos, ¿no? Sí, lo que sucede es de que es el mismo fenómeno de Guatemala, en que la ciudadanía se divide, ¿verdad? Unos van para el mar, tiene muy bonitas playas Costa Rica, sobre todo por Alajuela, es precioso. Y está también la parte de la gente que sigue sus tradiciones muy religiosas, ¿verdad? No te voy a hablar de procesiones al estilo Guatemala, que estas son únicas aquí en este país bello, pero sí ciertas tradiciones muy marcadas. Por supuesto también muchos de nuestros hermanos separados, cristianos evangélicos, que por cierto son los protagonistas en estas elecciones, ¿verdad? Recuérdate que algo que sí se sabe para este domingo, que el ganador va a tener un apellido, y es Álvarez, porque los dos son de apellido Álvarez. Pero no, así como dicen los gringos, no relation, ¿no? No relation, sí, solo lo contrario. Tanto Fabricio Álvarez como Carlos Álvarez. De hecho, Carlos Álvarez es el candidato oficial, les comento, ¿verdad? Que es lo que propuso el partido político que está en el poder. Y está este candidato que está liderando las encuestas por muy poco. De hecho, sería injusto, incluso irresponsable de parte nuestra, decir que la lidera realmente si no están realmente en un empate, porque es un 1% de diferencia. Empate técnico. Eso es un empate. ¿Cuánto de diferencia? 1%, sí, es un empate total, ¿verdad? Sí, ni las encuestas, hasta las encuestas así, las de menos margen de error tienen, ¿qué? 2.5%, o sea, no llega ni al margen de error. Mira, pero este domingo tiene una ventaja para el candidato Fabricio Álvarez, porque el voto duro, el voto muy disciplinado, que es el voto de nuestros
pues vuelvo a repetirlo, hermanos separados, profesor católico, entonces cristianos evangélicos, están liderando, ahí sí digo la palabra liderando, apoyar a Fabricio Álvarez, porque es un candidato muy, de una línea muy conservadora, de una línea muy pro las ideas de nuestras iglesias evangélicas. Pero también ya entendió la idea el candidato Carlos Álvarez y entonces ha tratado hasta sacar fotografías. Muy bien lo decía nuestro colaborador y saludos a él porque me puse a hablar con él por esto de los temas que vamos a abordar hoy. Ya como Donadillo, que él va a estar allá en Costa Rica como observador y por parte de ¿cómo se llama este proyecto? Cosmopolitic. Y él nos mencionaba de que van a estar, han empezado a subir fotografías de su primera comunión para identificarse con la Grey Católica de parte de este señor Carlos Álvarez. Y también pues grupos que no son muy conservadores, ¿verdad? Ahora, yo me recuerdo muy bien, hay un amigo nuestro que él vive y trabaja en Washington, pero que es costarricense. Él trabaja en el Keito, si mal no estoy. Y él desde hace meses, y me recuerdo, o sea, sí me impactó mucho, porque él desde hace meses, cuando la Corte, porque hay que ver todo el contexto, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que fue, dio su dictamen con relación, creo que era al matrimonio gay, creo yo que era algo así que tenía que validarse ahí en Costa Rica. Él dijo, esto a quien va a beneficiar es a los candidatos religiosos, y que en ese momento ni siquiera que ahorita va en primer lugar por un pelito, ni siquiera figuraba en las encuestas, creo yo, o sea, era sido uno de los últimos en ese momento, y él dijo, esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a beneficiar a los grupos conservadores y que se van a montar en esto para hacer su campaña, y dicho y hecho, así pasó en los siguientes 3 meses, ¿no? Mira, y es muy común en Latinoamérica que esté dándose este fenómeno. Solo iba a hacer una corrección antes de que me vuelva a repetir mi amigo casi tico, Giacomo, y también mi amiga Johanna, que es más alemana que tica, que el apellido, es que me acaban de presentar una señorita apellido Álvarez. Disculpen, es Alvarado, sí, tienen razón, pero los dos sí se llaman Carlos Alvarado y Fabricio, que se los mencioné, Fabricio Alvarado. Sí, tienes mucha razón ya como en el tema de los aspectos religiosos. Desafortunadamente, este es un tema que no debería de acudir en las propuestas, ¿verdad? La religión es algo muy íntimo, muy particular, y es algo que no debería estar repercutiendo en elecciones y en votaciones. Pero es una realidad, y también muchos candidatos, pues recordarán ustedes, aquí en Guatemala pasa mucho, los candidatos van recorriendo también las iglesias, van con las iglesias evangélicas, van con las iglesias católicas o con la iglesia católica, para ser claro. Y tristemente, pues, no es una excepción Costa Rica. Mucha gente habla de esta madurez política de Costa Rica históricamente, pero ¿qué si no? Hay ciertas... se pegan las costumbres, ¿verdad? Y las ideas que vienen muy en Latinoamérica. Y Costa Rica está viviendo pues esta situación. No me atrevería yo a hacerte un pronóstico en este momento. Es un serio empate, ¿eh? Y incluso Costa Rica también se había caracterizado por ser así bipartidista, en el sentido de que, sí. O sea, tenían más partidos, pero habían 2 que eran así los principales, y ahora también eso se fue al trasto, ¿no? Sí, desde la elección pasada cambió esto. Se rompió el bipartidismo, que era algo, bueno, más de casi 100 años de estar, que es lo mismo que está pasando en Honduras. Honduras está a punto también de romperse esa tradición bipartidista de los con liberales y los no sé quién nacionalistas. Los ¿sí? nacionalistas y los Entonces liberales. eso va rompiéndose también. De hecho, donde se mantiene mucho de esto sigue siendo El Salvador, con Arena y con el Frente, ¿verdad? 2 organizaciones. Pero antes, si te recordás, habían otros proyectos como la Democracia Cristiana, etcétera. Pero aún en
aún ahí en El Salvador, yo he escuchado que ya viene una tercera fuerza ahí con el que era el alcalde de San Salvador, que se quedó fuera ahora y que entonces que ahora va a ser su tercer partido y parece que sí tiene muchos seguidores. No estoy tan compenetrado de la política salvadoreña, pero algo así escuché. Esas campanas escuché por ahí. Son posibilidades en El Salvador. La verdad que está muy interesante la temática. Incluso si quieres quedarte todavía con Latinoamérica, tenemos que hablar de Perú, que eso está muy duro también. Pero solo terminando con Costa Rica, te quería decir que para el día domingo, que son elecciones, muy bien lo has dicho, hay una tendencia, vuelvo a repetirte, a favorecer a este candidato Fabricio Alvarado, porque el voto va a ser no es más oficial. Sí, es un voto más duro, un voto más disciplinado, el voto de la gente que tiene como seguidores, ¿verdad? Que son, vuelvo a repetir, los conservadores, muchos de las iglesias cristianas evangélicas en ese país, y por lo tanto muchos de los jóvenes, sobre todo que son muy progresistas, pero el candidato Carlos Alvarado es un candidato de corte progresista, favorecido mucho por los jóvenes. Ellos van a estar, desafortunadamente para él, van a estar muchos en la playa, por lo que decías de las fechas, ¿verdad? Sí, es que me parece, o sea, ya casi rayando en lo ridículo que hagan una elección el domingo de resurrección, o sea, no sé, obviamente como va cambiando la Semana Santa todos los años, a lo mejor por eso se dio esta circunstancia, porque además esta es la segunda vuelta, ¿no? Pero sí me parece tal vez no ridículo, pero sí absurdo el que se haga en esas épocas. O sea, creo que debieron de haber tenido la discrecionalidad del Tribunal Supremo de allá de por lo menos correrlo una semana, ¿verdad? Para que no fuera o antes o después de la Semana Santa, pero no adentro de la Semana Santa el proceso eleccionario. Solo para ponernos en contexto también, en Guatemala se ha hablado mucho con relación a que es uno de los países donde más ha crecido el grupo evangélico, al grado de que ya casi están así muy similar a quienes profesan el catolicismo. Pero esto es así casi que la punta de lanza en Latinoamérica. En Costa Rica, ¿cómo está ¿tenés alguna idea de cómo está la división? Sí. El 52% de la población costarricense es católica, cristiana católica. Es casi, no hay otras religiones destacadas, ¿verdad? Pero el 47, 48 es ya de cristianos evangélicos. Pues pero está muy similar. Pero es que eso te iba a contar. Con Estuardo Zapeta tenemos una teoría ya, y es que Guatemala, si no es este año, el otro año, se va a convertir en el primer país latinoamericano cristiano evangélico en mayoría de toda Latinoamérica. Sí. Y sí, hemos hecho mediciones tanto de Estuardo con su información y con la mía, y coincidimos en que esto va a pasar. Sí. Sí, esto no es bueno, no es malo, sino es una circunstancia. Pero Costa Rica no está lejos, o sea, de 48, pero le va a tomar 52%. Más. Sí, pero es posible que le tome unos 3-4 años de que pasar. Es que esto es una situación que no es de marcha atrás. La tendencia es que las iglesias cristianas evangélicas están creciendo bastante, y eso es un fenómeno latinoamericano, no solo es un fenómeno guatemalteco, costarricense. Ok, ya vamos a tener que ir a corte, pero para que podamos en el siguiente segmento hablar así de lo que está sucediendo a nivel global, tus impresiones de lo que ha sucedido en Perú. Wow, ¿por dónde empiezo? Bueno, ahí sí, mis amigos, si lo pronuncio mal, me corrigen, pero me lo aceptan, porque no sé mucho de esa forma correcta de decirlo, que es, creo yo que se dice Pedro Kruczynski, ¿verdad? Me corrigen si no. Sí, porque yo a todos lados se lo veo como Kuczynski. Sí, pero sí, yo lo estoy traduciendo literalmente, ¿verdad? Ahí sí, no soy lingüista, ¿verdad? Soy internacionalista. Bueno, pues el presidente, como ustedes lo saben, renunció hace días atrás, pero se dio una circunstancia muy interesante, que es muy similar a lo que vivimos en Guatemala, solo que aquí la tecnología le hizo una mala jugada al ahora expresidente Pedro Kruczynski, y es el tema de videos y pruebas muy contundentes en torno a los temas que están aquejando mucho a Latinoamérica, y es el tema de corrupción.
Es una situación muy lamentable, pero sí estamos claros de que definitivamente hay un problema serio en Perú. Afortunadamente, y eso lo tengo que reconocer, en el caso de Perú no se estaba volviendo un problema tan serio como se dio en Guatemala, ¿verdad? Lograron darle una salida más rápida al tema del presidente. Y este que llegó de presidente parece que tiene que sí tiene cierta aura de que sí va por lo menos a lograr mantener la situación, porque igual le quedan todavía como 3-4 años, ¿no? Sí, la ventaja es que hay un vicepresidente, ahora el presidente, que logra de alguna forma crear cierta simpatía, porque la población en general no lo hace o no lo acerca a los grupos que están siendo rechazados en este momento. La clase política, por supuesto, y de alguna forma, lo tengo que decir porque así fue en Perú, el sector empresarial, porque mucho se identificaba el expresidente ahora, Siski, con el sector empresarial. Entonces, él es una persona de provincia, es una persona que le tocó llegar al poder de alguna forma accidentada y por muchos logros de él, muy propios, y que por cierto en una situación que mucha gente no comprende porque no viven o no entienden la política peruana, estaba de embajador, siendo vicepresidente estaba de embajador del Perú en Canadá. Afortunadamente para la gran mayoría de la población goza de cierta empatía o cierta popularidad y está haciendo que la transición no sea tan difícil y que no quieran deponerlo, ¿verdad? Que eso era algo, imagínense que hubiera sido como en Guatemala, que hubiéramos hecho al revés, que se hubiera ido el presidente y subía la vicepresidenta, ¿verdad? No es igual el caso de Perú. El caso de Perú, vuelvo a repetirles, goza de cierta popularidad por las mismas circunstancias de no relacionarlo con los grupos que en este momento han sido pues precisamente los impopulares por este específicamente caso de corrupción en Perú, ¿verdad? Y pues en el caso de Perú, pues veremos qué sucede ahí sí que en los próximos meses, porque obviamente en cuanto a qué sucede así con la nueva administración, pero ya de hecho el mismo viernes hubo un par de allanamientos en las oficinas y en la casa, creo yo, de Kuczynski, para que ya andan investigándolo en los temas estos de corrupción, que fue al final por la razón principal por la cual al final renunció, ¿verdad? Pero pues eso lo hablaremos en otro programa donde nos entremos en detalle en qué está sucediendo, qué es todo lo que ha sucedido en Perú. Vamos a ir a una pausa, pero antes de eso solo recordarle que todavía está a tiempo de hacer cambios y mejoras en su casa, en su oficina, en su edificio, en la parte externa principalmente, aprovechando antes de que venga la época de las lluvias, y para ello le recomendamos que considere los productos de Samboro, los pisos, los azulejos, las fachaletas, que ahora están haciendo unas fachaletas tan hermosas. Ahora en muchos edificios he visto yo que ya están poniendo fachaletas de cerámica. Es mucho más cómodo, barato y adicionalmente de poco mantenimiento, así que los invitamos a que considere esas opciones y que lo samborice todo con Samboro. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo va a Pulmón. Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Libertad es la aplicación de Libertópolis. Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone. Escribe en el buscador la palabra Libertad. Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad. Libertad es la aplicación. Una opinión puntual, ideas claras y con responsabilidad. El Centro de Estudios Económicos Sociales CES presenta Libertad de Opinión.
La lucha por más libertad económica y política ha dado resultados al ir eliminando distintas barreras al comercio y muchos de los monopolios que mantenía el Estado. Tras muchos años de ineficiencia económica, aprendimos que el Estado era muy malo para controlar el tipo de cambio, para producir energía eléctrica o proveer el teléfono. También que los consumidores pagan la factura de los distintos privilegios que el gobierno les entregó a muchos industriales durante las décadas anteriores a los años 90. Hoy el reto es comprender que la moderna y romántica historia de que el Estado tiene valores y motivación altruista desinteresada es farsa, y que lo que tenemos es un aparato estatal integrado por políticos que tienen prioridades, que no son necesariamente las de cada uno de los ciudadanos. Con esa idea clara en mente, debemos eliminar muchas de las leyes que restringen la libre empresa y la pacífica búsqueda de cada uno por encontrar la felicidad. Cristian Álvarez. El CES llevó a usted libertad de opinión. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Yo lo que quiero es tomar cerveza Gallo. Todo el verano para gozar. Me dice tómame, completa tómame. Mi cerveza Gallo este verano yo te quiero conmigo. Me dice tómame. Compartamos los mejores momentos del verano. Gallo, la mejor cerveza. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Para cuando necesitas hacer tus pagos en el último momento y todo está cerrado, ¡internetea! O compartir con los tuyos las fotos de tu sobrina favorita. ¡Internetea! En toda Guate, internetea a otro nivel contigo y comparte tus mejores momentos favoritos súper rápido con Internet Móvil 4G LTE. Tigo. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Ilumine la noche, mate el miedo y mate el y separe lo falso y lo verdadero. Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason. Bueno, y ahora que de seguro va a estar usted comiendo bastante en estos días, y mariscos, y quién sabe, ceviches, y cervezas, y cerveza Gallo, por supuesto, y quién sabe qué otras cosas, pues lo invito a que se prepare y lleve su aloe gel de ELA para evitarse problemas digestivos, reflujo y cualquier problema que pueda tener en estos días. Así que no lo piense más, aproveche, todavía puede llamar al teléfono 4563-9327, repito, 4563-9327, y llévese su provisión de aloe gel de ELA para la Semana Santa. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Estamos conversando con Estuardo Rodríguez Aspurú con relación a la situación internacional. Hablamos en el segmento anterior con relación a los temas que se están dando en Latinoamérica, en particular las elecciones del domingo de resurrección en Costa Rica y de la situación en Perú. Y ahora en este que ya es el último segmento del programa, me gustaría, Estuardo, que habláramos sobre la situación geopolítica en general, porque a mí me preocupa mucho que se está, el mundo está yendo así en una carrera desenfrenada hacia quién sabe qué, pero que se está complicando la situación, se está complicando. Y yo como lo mapeo es el eje ese de la superpotencia y los dos así y los dos que quieren llegar también, básicamente Estados Unidos, China y Rusia, en donde hay, creo yo, que se está
es el caldo de cultivo, todas las situaciones que se están dando para una situación muy complicada a nivel global. No quisiera decir que vamos a regresar a la Guerra Fría, pero casi. A veces alguien podrá decir, bueno, pero es que toda la culpa la tiene Trump por ponerse así los moños, por ponerse los moños, y por eso su carácter que tiene. Yo hasta me atrevería a decirte que creo que ese es su carácter que tiene. A lo mejor era necesario en unas circunstancias como las que nos va a tocar vivir actualmente, donde hay que, por un lado, tenés a Putin, que está, que es un... Pete, voy a poner ahí, pero es un desgraciado Putin, y por el otro lado tenés al nuevo Mao, a Xi Jinping, y los dos con ínfulas de básicamente querer ser el emperador mundial, ¿verdad? Entonces, así es como veo yo realmente el panorama, y lo veo realmente tétrico el futuro. Y luego vemos noticias como la de hoy, donde Estados Unidos y otros 20 y pico de países echaron a diplomáticos de Rusia en lo que se considera como la acción conjunta en contra de los diplomáticos rusos más grande de la historia. O sea, ni siquiera en la época de la Guerra Fría se dio algo así de ese calibre. O sea, yo tengo aprehensiones con relación a la situación actual. Sí, y creo que vas por un camino de un análisis político o geopolítico, en este caso, correcto. Realmente, si hacemos una revisión, es que tenemos mucha miopía en el tema de las noticias, sobre todo de la historia reciente. El presidente Putin no tiene días de estar en el poder. Estamos hablando de un presidente que entró después de Boris Yeltsin. Estamos hablando de muchos años ya. Estamos hablando de por lo menos más de 15 años. O sea, no son 3, 4. Entonces, esta persona o este personaje, que es muy polémico para algunos y muy admirado por otros, por cierto, se dio cuenta en los tiempos del expresidente Obama de que podía hacer muchas cosas sin que les dijeran, los pararan mucho. Y recuérdense que entró a Ucrania, ¿sí? Ya había hecho problemas con Osetia del Sur y el tema de Siria. Solo con esos 3 ejemplos podemos hablar de que mucho del plan de Putin es, si no exactamente igual, llegar a los dominios de una Unión Soviética, es por lo menos tener una influencia geopolítica muy fuerte, como podría haber sido en el pasado la Unión Soviética. Entonces, sí estoy de acuerdo que lo mejor que le pudo haber pasado a Estados Unidos es tener una persona que no sea tan timorata o pusilánime, porque es la verdad, para poder de alguna forma enfrentar. Creo que se le pasa un poco del otro lado, pero un poco bastante del otro lado, ¿no? Sí, una actitud bastante fuerte para no amedrentarse con muchas de las amenazas que puede tener por parte de los rusos. Y por supuesto, ahora China también. Y China no tiene absolutamente nada que ver, Trump, ni con el tema de Putin, ni con el tema de China. Esto viene antes también. Estamos hablando de un crecimiento económico de 2 dígitos, se recordarán, desde que ingresó a la OMC. Esto no es nuevo. Cuando ingresó China continental a la OMC en el año 2000. Y esos crecimientos de dígitos vienen desde esa época hasta la época actual, que ya creció un poco y ya no son de 2 dígitos, pero siguen siendo muy buenos. Y algunos cambios pues que ellos están haciendo en torno a lo que no pasaba de 2 periodos del presidente, en este caso Xi, que va a querer agarrar otro periodo más. Ya sabíamos que no había una democracia en China, pero esto solo consolida las ideas que tiene este partido, el Partido Comunista. O sea, Xi va a ser muy interesante. Yo sé que vos sos muy diplomático, pero Xi Jinping es un dictador así de primas a primeras. Ahorita con eso de que básicamente puede ser presidente vitalicio, y hasta que su filosofía se ponga dentro de la Constitución, o sea... ¿qué? O sea, más dictador que eso, o sea, creo que ni Mao le llegaba. Mira, es que el tema aquí en Latinoamérica y en Rusia y en China usan la palabra democracia, que lo hacen un hule, ¿verdad? Para poder de alguna forma legalizar ciertos regímenes, ¿verdad? Sobre todo el caso de Putin, y obviamente ustedes saben muy bien el caso de Venezuela y otros, para legalizar ciertas circunstancias que ya distan de ser democráticas. Lo que sí es, y a eso voy, al tema republicano,
la República Rusa ya no lo es tanto, ¿verdad? Y el caso de China obviamente nunca lo fue, ¿verdad? Nuevamente, sos muy diplomático. No, Rusia no es una república, pero ni por donde pasó. Si ahí Putin también es el dictador supremo. Sí, realmente sí. O sea, podrán tener el nombre de república ahí igual lo tenían en el caso de la Unión Soviética, era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero de república no tenía ni solo el nombrecito. Solo el nombre, y hasta el nombre era mucho. Pero sí estoy de acuerdo con tu persona en el sentido de que el mundo no viene a ser más pacífico, se complica demasiado. Y si se dan cuenta, ya no estamos hablando tanto de los temas de las amenazas terroristas de Oriente Medio y todo eso. Estamos hablando de otras amenazas que son más peligrosas, por cierto. Y esas casi que quedaron en el olvido, si no es por algunos conatos de cosas que se dan, como el del viernes porque los tres países que has mencionado tienen armas de destrucción masiva, ¿verdad? Y eso vuelve a ser muy peligroso otra vez el mundo, ¿verdad? Como antes de la Guerra Fría. No se asusten tanto con lo que estamos tratando de decir, solo estamos tratando de implicar, porque así es, de que hay un enfriamiento, no a los niveles de la Guerra Fría, pero sí un enfriamiento muy fuerte con el régimen ruso. En estas noticias que se dieron, no es usual, imagínense 48 funcionarios, sobre todo diplomáticos, principalmente de la embajada rusa y consulados y todo eso, lo relacionado en Estados Unidos, fueron expulsados el día de hoy, como bien lo dijo George hace un ratito. Sí, y el problema es de que al final todos salimos en la colada, porque en medio de eso está este problema que son temas ya de seguridad. Pero luego está también la parte comercial, ¿verdad? Que ahora salió salió Trump con su guerra comercial, que también va a tener repercusiones. Ahí sí Rusia probablemente pues no toca pito en ese entierro, pero entre Estados Unidos y China sí considerablemente ambos, y todos salimos perdiendo, ¿verdad? Porque lo que no entienden, bueno, sí lo entienden, pero les viene del norte los políticos, es cuando hacen temas de guerra comercial, realmente a quien fregan es a sus propios ciudadanos, ¿verdad? En este caso los de Estados Unidos, y cuando la de los chinos, pues van a ser a los chinos. Pero fíjate que fastidian a todos los consumidores del mundo, no solo a los de sus países, porque terminan afectando tremendamente en lo que llaman ellos terceros. Sí afecta bastante, porque se vuelve un problemón que te lo digo porque parte de mis conocimientos en comercio exterior, sí afecta bastante este tipo de guerras comerciales. Y si se da como parece que así quiere ser, entonces vamos a estar rápidamente volviendo a ver precios altos en muchos, sin ir tan lejos. Incluso la tecnología de celulares que ya no son precisamente de Estados Unidos, sino ya son hechos en China, van a tener otros precios, ¿verdad? Entonces sí nos va a afectar a nosotros también. A todos nos llega, esas guerras comerciales siempre afectan a todos los consumidores del mundo. Hay mucha interdependencia de hace décadas. Entonces sí afecta y menoscaba, y eso sí es un gran error, ¿verdad? Pero es parte de la política que está teniendo, que eso sí es criticable mucho por parte del presidente norteamericano. Sí, creo que es una equivocación. Sí, y en todo eso, pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero y yo sé que nadie tiene una bola de cristal aquí, todo esto, pero en ese contexto, ¿qué crees que pueda pasar así en el mediano plazo? O sea, ¿con Rusia o con China? O sea, al final sí. El hecho de que todos los tres son bravucones, y con los tres me refiero al presidente de China, al presidente de Estados Unidos y al presidente de Rusia, con el hecho de que los tres son bravucones tal para cual, eso irá a convertirse en más conflictos, o por el otro lado el mismo hecho de que los tres son bravucones y se van a poner así al grito así los tres, al final realmente resulte en más un balance así más, si querés, así tipo como fue la Guerra Fría, ¿no? Mira, yo creo que obviamente este mundo ya no puede ser bipolar, ¿verdad? Como fue la Guerra Fría. Pronostico que va a ser un mundo, de hecho la evidencia lo da, un mundo multipolar, ¿verdad? De eso se esperaba que pasara
años atrás y se está consolidando, ¿verdad? Son 3 protagonistas, yo diría 4, ¿verdad? Estados Unidos, Europa como Unión Europea, ¿verdad? Y obviamente Rusia y China, ¿verdad? Un resurgimiento de Rusia y una consolidación sobre todo del lado económico, y ahora también va a ser político porque ya empiezan a salir el proyecto que, eso no sé si lo sabían, amables escuchas, China tiene un proyecto increíblemente que afecta geopolíticamente y es la nueva ruta de la seda, que es una nueva ruta o reforzar la ruta comercial que tienen, que va de China obviamente hacia Europa y obviamente también da la vuelta con América Latina y también vía marítima. Entonces está muy interesante, hay que estar leyendo, informándose, ya que damos tiempo tanto a las redes sociales, que sigamos algunas páginas muy recomendables de algunos medios serios, ¿verdad? Que nos pueden informar sobre esto. Ya no va a haber tiempo de Puigdemont, ¿verdad? Hablar del catalán. Ya no nos da tiempo de Puigdemont, a pesar de que me interesa mucho el tema. Sí. Eso rápidamente, si me das 30 segundos. Bueno, fue arrestado en Alemania inteligentemente por los españoles, ¿verdad? Aclaro. Porque si lo ver, él estaba... Los españoles de Madrid, ¿eso? No, los españoles. Me está viendo Manuel Pulido, saludos. Va a decir, no, él sabe que yo también soy pro español, no pro catalán. Pero muy astutos las autoridades españolas que siguieron para dónde iba Puigdemont y lo pudieron haber arrestado en Dinamarca y no, lo arrestaron en Alemania. Porque Alemania y España tienen casi las mismas reglas en torno al tema de lo que es traición al Estado. Sí. Y entonces las condenas son muy severas en Alemania y por supuesto en España. Incluso antes hablaba de ahorita ya no, pero se hay condenas muy severas en torno a esto. Y por supuesto hay que darle seguimiento al tema Puigdemont, porque a pesar de que hay mucha gente a favor de que haya sido arrestado, pues los nacionalistas catalanes por supuesto que no, ¿verdad? Porque lo ven como el líder que nos representa y que puede de alguna forma... Él fue quien invitó a esta situación de crear una Cataluña independiente, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Estuardo, por habernos acompañado aún en épocas de vacaciones, casi. Yo aquí estoy con mi calzoneta de ver, si los que están viéndonos en Facebook. No, yo mi cucurucho, ¿eh? Ya vieron a George, carga una corbata de adoca a la época. Y eso que no soy católico, para que veas. Sí, pero es que puedes cargar no siendo católico. Bueno, a todos ustedes les agradecemos su sintonía. Gracias, Estuardo, por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. Ahí a las 6 de la tarde viene María Dolores en Contravía y en Más Negocios a las 7. Ya puso ahí, empezó a compartir en las redes María Dolores los programas que vamos a tener hoy en la tarde. Y luego en Todo Pulmón, pues nos volvemos a escuchar mañana al mediodía, ¿sí? El miércoles, Geópolis de 5 a 6, para que los invites. Voy a tener en una entrevista muy especial por la época al embajador de Israel. Buenísimo. Sí. Entonces eso es el miércoles a las 5 de la tarde, siempre por nuestros medios electrónicos, y a todos ustedes pues les deseamos que pasen una muy feliz tarde, y si ya van de camino pues que pasen una feliz Semana Santa, y a los que no, y aunque esté de vacaciones allá, pero nos puede seguir escuchando a través de todos los medios electrónicos. Mañana estaremos aquí en Todo Pulmón en vivo. Pase una feliz tarde y nos escuchamos mañana. Libertópolis presentó